No sé si nos podemos ver. ¿Estamos bien? Bueno, pues empecemos. No sé si la pantalla estará lista. Creo que sí. Ok, vamos a empezar con la historia del día de hoy. Un feliz sábado, hermanitos. Déjenme acomodar esta. La cámara está acomodada al tamaño de mi esposo, que generalmente es el que usa aquí la pantalla. Vamos a leer la historia de hoy, que nos vamos a remontar hasta el África. La historia del día de hoy se llama Leer sin saber leer. ¿Cómo vamos a hacer ese milagro por ahí de leer sin saber leer? Antes un pequeño de... Hagamos un ejemplo. Yo hace poquito tuve la oportunidad de trabajar en la traducción o en los subtítulos de una película en inglés. Porque a veces imagínense que ustedes van al cine o a ver un video que está en inglés y dicen, oh, voy a ver qué dice. No le entienden nada y saben las letras y resulta que las letras están en, qué sé yo, en japonés. No entendieron nada. Es muy importante el saber entender lo que estamos tratando de asimilar en lo que estemos apreciando, en este caso un libro, que en este caso sería la Biblia, poderla entender de forma completa. Entonces aquí vamos a escuchar el tema de leer sin saber leer. ¿Qué muy importante es? Vamos a viajar aquí en nuestro globo terráqueo. Estamos nosotros, aquí está el continente, estamos nosotros por aquí, y África está por acá, y Liberia está en esta esquinita. Es un país pequeñito. Voy a indicarles aquí en el dedo, está aquí abajito. Aquí es donde vamos a transportarnos el día de hoy. Un poquito de contexto histórico. Estaba muy interesante la historia de Liberia. Hay que remontarnos un poquito atrás para entender un poquito la lógica del país. En los años 1600, en la época de la esclavitud se llevaron muchos africanos hacia el continente americano para que se los pueda vender como esclavos. Y fue pues una época terrible. Pero en los 1860, en esos años, el presidente Lincoln hizo la proclamación de emancipación, es decir, que los esclavos ya podían ser libres. Era por ley del presidente que deben ser libres los esclavos. Así que allí se origina la Sociedad de Colonización Americana. Es decir, un grupo de Estados Unidos decide irse a África, separaron un espacio justo en la costa oeste del continente africano, justo en esta pequeña parte chiquita aquí, para repatriar, por así decirlo, a los ex esclavos que quieran irse de nuevo a África. Entonces se los trataban de convencer para volverlos a mover hacia África y darles un espacio ahí donde les prometían tierras, casas, donde puedan de nuevo empezar una vida allá. Y pues un buen grupo se fue para allá. Y lo interesante es que así fue como surgió Liberia, porque es de colonización norteamericana, por lo tanto, Liberia, su idioma principal es el inglés, porque fueron los africanos que fueron trasladados como esclavos, sus descendientes fueron los que pudieron decidir regresar a Liberia. Y esto fue el inicio de lo que ahora es el país de Liberia, que su idioma principal es el inglés, sin embargo, tiene más de 16 lenguas locales que ellos hablan allí. Avanzamos un poco más en el tiempo y nos vamos a 1930 aproximadamente, que en una pequeña aldea nos vamos a poder contactar en el tiempo con Joe Silla. Joe Silla es una persona que vivió ahí cuando era niño, desde que era niñito. Él se crió en una granja, no había escuelas en el área, así que él se dedicó a lo que es la granja, a los animales y a cultivar arroz. Y siempre hizo eso toda su vida, tanto así que se casó, tuvo 9 hijos a los 45 años, imagínense, nosotros estamos en esa edad, bueno, casi, y 9 hijos, lo que es no tener tecnología ni televisión. Pero bueno, tenía los 9 hijos y nunca le hizo falta ni leer ni escribir, porque todo tiempo se dedicó a lo que es al cuidado de la granja. Pasó el tiempo y llegó el primer pastor adventista liberiano que se llamaba Willie Helbig, llegó a esta aldea y empezó a predicar y a enseñar la palabra. Y Joe se interesó muchísimo en la Biblia y junto a sus vecinos le pidió al evangelista que les dé estudios bíblicos y el evangelista feliz, pues imagínense. Empezó el pastor a indicarle los estudios bíblicos y en un mes se bautizaron él y sus 5 vecinos. Entonces el pastor le dijo, ¡ay, ya aprendieron el mensaje! Ahora sí, la tarea es de ustedes. Se quedaron, ¿cómo? Vaya a enseñarles cómo dar estudios bíblicos para que todos los de la aldea conozcan las maravillas de Dios. Entonces Joe se quedó, qué lindo, pero yo no sé leer. Y dijo, no importa, vamos a igual a practicar para que usted pueda enseñar como usted pueda la palabra de Dios. Era un arduo de trabajo, así que él decidió tomarse ese
ese desafío de poder enseñar a las personas sin saber leer. Así que se lo llevó a él y a 5 personas más se los llevó al pueblo de Deyu y ahí les empezó a enseñar cómo dar estudios bíblicos. Y cuando llega a la clase, ¿qué creen? Que cuando se ven los otros 5 se quedan así, ¿no? Eh, se enteran que ninguno sabía leer. De todo el grupo que estaba tratando de entender estudios bíblicos, ninguno sabía leer, estaban sumamente preocupados y el pastor también se preocupó. Pero él confió mucho en Dios y dijo, ¿saben qué? Yo confío que el Espíritu Santo va a hacer un milagro, así que tomen Biblias nuevas. Les dio Biblias nuevecitas a cada uno y él con su Biblia empezó a enseñarles cómo buscar los versículos bíblicos y aprenderlos casi de memoria dónde estaban. Así que ellos estuvieron un trabajo sumamente arduo, les leía en voz alta para que ellos puedan también aprender lo que decía, lo que estaban tratando de entender de la Biblia. Él oró mucho y practicaron mucho y en el Evangelio que pudieron encontrar en su Biblia nueva, ellos empezaron a leer en voz alta y el pastor les explicaba el significado de las palabras. Yo obviamente le parecía demasiado por aprender, muchísimos versículos que memorizarse, pero todos los días se reunían a estudiar. Hasta que un día empezaron a leer en voz alta y se dieron cuenta de que podían ya decir los versículos bíblicos de memoria de los que habían estado estudiando. Entonces uno se levanta y el otro se levanta y todos empezaron a decir en voz alta, estaban felices, contentos de decir, ya podemos dar estudios bíblicos. ¿Y Joe qué hace? Dice, ya sé leer, ya me di cuenta que sabe leer. Agarra, coge sus cosas, se va a su casa y agarra cualquier libro. Dijo, ahora sí sé leer, pero el libro, y no podía entender lo que decía en un libro cualquiera, solamente podía saber lo que decía la Biblia. Una cosa súper rara, dijo, entiendo que este es el mensaje de Dios para mí, para poder dar este mensaje con felicidad. Se sintió muy contento de poder enseñar la palabra de Dios, saber la Biblia, pero no podía leer nada más, solo podía leer la Biblia. Así con el tiempo, él pudo dar el mensaje a toda su aldea y también él fue el primer anciano de la primera iglesia adventista de su aldea y esto fue en el año 1937, más o menos porque en el tiempo un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, él pudo convertir a toda su aldea a que pueda aprender las verdades divinas que están en la Biblia. Y aunque yo nunca fui a la escuela, pudo enseñar y predicar la Biblia. Él murió en el año de 2003 a los 90 años. Su hijo de 66 años, que también se llama Joe, él describe que fue obra del Espíritu Santo que Joe pueda aprender la palabra de Dios y que se haya convertido en el primer anciano de la iglesia. Es el Espíritu Santo que da el conocimiento y sin duda quería que el mensaje llegara a toda nuestra región. Por eso mi padre pudo leer la Biblia siendo analfabeto. Ahora la aldea se llama justamente como él, la aldea se llama Silla, en agradecimiento a cómo él transformó a toda la aldea con el conocimiento de la palabra de Dios y él se llamó sin honor a Joe y su familia. Tenemos esa invitación ahora de que si una persona que no sabía leer la Biblia pudo dar estudios bíblicos y que toda una aldea pueda conocer las verdades divinas, ¿qué más nosotros que tenemos varios estudios de colegio, escuela, tenemos la tecnología para poder dar el conocimiento y las bendiciones de la palabra de Dios? Así que queda en nosotros ese mensaje del misionero del día de hoy, de cómo Dios puede hacer milagros y el Espíritu Santo nos da el conocimiento para poder dar los estudios bíblicos. Muchas gracias, hermanos. Que pasen un lindo sábado.